Hay algo que muchos hombres no entienden, y que puede cambiar completamente su forma de ver las relaciones. No es magia. No es casualidad. Es psicología. Y cuando la entiendes, todo empieza a tener sentido. ¿Por qué una mujer desaparece y luego vuelve? ¿Por qué alguien que parecía haberse olvidado de ti, regresa como si nada hubiera pasado? La respuesta no está en ella, está en lo que activaste en su mente. La mayoría cree que cuando una mujer se va, es porque ya no siente nada. Pero eso no es del todo cierto. Muchas veces, lo que ocurre es más complejo, más silencioso, y más poderoso de lo que imaginas. Cuando una mujer se aleja, no siempre está cerrando una historia. A veces, está probando algo. Está midiendo su impacto. Está observando si su ausencia genera una reacción en ti, o si pasas desapercibido. Y aquí es donde todo cambia. Porque el silencio no es vacío, es información. Es un espacio donde el cerebro empieza a trabajar. Donde la emoción se reorganiza. Donde lo que parecía claro, deja de serlo. El cerebro humano odia lo inconcluso. Y cuando alguien desaparece sin cerrar del todo una conexión emocional, se crea un efecto psicológico muy fuerte, la necesidad de volver a mirar hacia atrás. Ese es el primer punto que debes entender. No es amor lo que vuelve primero, es curiosidad emocional. Es ese pensamiento que aparece sin aviso, ¿qué estará haciendo ahora? Cuando tú desapareces correctamente, sin drama, sin perseguir, sin suplicar, te conviertes en una incógnita. Y la mente humana no soporta las incógnitas por mucho tiempo. Las mujeres, especialmente, procesan las conexiones emocionales de forma profunda. No olvidan fácilmente cómo alguien las hizo sentir. Y ahí está la clave, no en lo que hiciste, sino en cómo la hiciste sentir. Si durante la relación generaste emociones intensas, ya sean positivas o incluso contradictorias, dejaste una huella. Y esa huella no desaparece con el silencio, se intensifica. Aquí entra un concepto clave, la memoria emocional selectiva. Con el tiempo, el cerebro tiende a suavizar los recuerdos negativos y amplificar los momentos positivos. Por eso, cuando pasa el tiempo sin contacto, muchas mujeres empiezan a recordar lo bueno, lo especial, lo diferente que eras. Y eso empieza a crear una nueva narrativa en su mente. Ya no te ve como el hombre que estaba presente todos los días. Te ve como alguien que desapareció, alguien que ahora es difícil de alcanzar. Y eso cambia completamente tu valor percibido. Porque la atracción no solo se basa en lo que das, sino en lo que no está disponible. Lo que no es fácil. Lo que no responde de inmediato. Lo que no se puede controlar. Cuando tú estabas siempre ahí, eras predecible. Pero cuando desapareces, te conviertes en una variable. Y la mente humana se obsesiona con lo que no puede predecir. Este es uno de los errores más comunes, creer que insistir mantiene el interés. En realidad, muchas veces lo destruye. Porque elimina el misterio, y el misterio es gasolina para la atracción. Cuando una mujer siente que ya te tiene completamente asegurado, su cerebro deja de invertir energía emocional en ti. Pero cuando ya no te tiene claro, todo cambia. Empieza a preguntarse cosas que antes no se preguntaba. Empieza a notar tu ausencia. Empieza a reconstruirte en su mente, incluso mejor de lo que eras en la realidad. Y aquí ocurre algo fascinante, la idealización. Cuando no estás presente, no hay errores visibles. No hay discusiones. Solo queda la versión filtrada de ti, la versión que ella decide recordar. Por eso muchas veces vuelven. No necesariamente por lo que eres hoy, sino por la versión que su mente ha construido de ti en tu ausencia. Pero hay algo más profundo aún. Algo que casi nadie menciona. Y es que el silencio también activa el ego emocional. Cuando te vas, rompes el control que ella creía tener. Y cuando alguien siente que pierde control sobre una conexión, su mente busca recuperarlo. No porque quiera volver, sino porque no quiere perder completamente esa influencia. Ese es el segundo nivel del regreso. No es solo emoción, es control emocional. Es la necesidad de saber que aún puede volver a entrar en tu vida si lo desea. Por eso muchas veces regresan con mensajes simples, casuales, aparentemente sin intención. Pero en el fondo, están probando si aún tienen acceso a ti.
Si respondes de inmediato, si te muestras disponible como antes, el efecto desaparece. Porque confirmas que nada ha cambiado. Y entonces pierdes el valor que habías recuperado. Pero si respondes diferente, si ya no eres el mismo, si ahora hay una distancia emocional, entonces ocurre algo más fuerte, el interés se reactiva. Porque ahora ya no eres el hombre que ella dejó. Eres alguien nuevo. Alguien que no puede leer fácilmente. Y eso vuelve a encender la curiosidad. La atracción, en muchos casos, no es lineal. Es cíclica. Sube, baja, desaparece, y vuelve. Pero lo que determina si vuelve con fuerza, es cómo manejaste tu ausencia. Si tu ausencia fue débil, llena de intentos, indirectas, estados, no generaste impacto. Pero si fue firme, silenciosa, enfocada en tu crecimiento, entonces creaste valor. Porque mientras tú te enfocabas en ti, ella no tenía acceso a tu proceso. Y eso hace que tu evolución sea invisible, y por lo tanto, más poderosa. Cuando alguien no puede ver tu cambio, lo imagina. Y la imaginación siempre exagera. Siempre construye algo más grande de lo que realmente es. Por eso cuando vuelven, muchas veces no es solo por lo que sienten, es por lo que creen que te has convertido. Y aquí es donde la mayoría falla. Porque cuando la mujer regresa, el hombre vuelve a su versión anterior. Pierde el control. Pierde el misterio. Pierde el valor. Y entonces el ciclo se repite, pero esta vez con menos intensidad. Porque ya no hay sorpresa. Ya no hay crecimiento. Solo hay repetición. Si quieres entender realmente por qué vuelven, tienes que dejar de pensar en ellas, y empezar a pensar en lo que generas en su mente cuando no estás. Porque no es tu presencia lo que define tu valor, es tu ausencia bien manejada. Ahora vamos a entrar en una capa más profunda, una que muy pocos entienden. Porque no se trata solo de ausencia, se trata de lo que ocurre en la mente femenina durante ese silencio. Cuando una mujer deja de tener contacto contigo, su mente no se queda en pausa. Todo lo contrario. Empieza a llenar los espacios con interpretaciones, recuerdos y suposiciones. Y aquí aparece algo clave, la narrativa interna. Cada persona construye una historia para darle sentido a lo que vive. Y cuando tú desapareces, ella empieza a escribir una nueva versión de ti. Ya no tiene datos reales, así que usa emociones pasadas para reconstruirte. Y en ese proceso, muchas veces te vuelve más interesante, más valioso, más significativo de lo que eras. Esto ocurre porque el cerebro busca coherencia emocional. Si en algún momento sintió algo fuerte contigo, necesita justificar por qué lo sintió. Y ahí es donde te revaloriza. No puede aceptar fácilmente que alguien que le generó tanto, simplemente no importe. Así que su mente ajusta la historia para mantener esa coherencia emocional. Por eso, aunque ella haya tomado la decisión de alejarse, con el tiempo puede empezar a cuestionarla. No porque se haya equivocado, sino porque su mente necesita cerrar el ciclo. Y aquí aparece otro concepto poderoso, el efecto Zeigarnik. Las cosas inconclusas generan más impacto mental que las que tienen un cierre claro. Si tu historia con ella no tuvo un final definitivo, su mente la mantiene abierta. Como una pestaña que nunca se cierra. Y eso consume energía emocional. Esa energía no desaparece, se transforma. Y muchas veces se convierte en impulso para volver a contactar. No siempre por amor, sino por necesidad de cerrar o entender. Pero cuidado, porque no todas las vueltas significan lo mismo. Hay regresos por emoción, y hay regresos por validación. Y si no sabes distinguirlos, puedes caer en el mismo ciclo. Cuando una mujer vuelve por emoción, hay profundidad. Hay interés genuino. Hay señales claras. Pero cuando vuelve por validación, solo busca comprobar que aún puede influir en ti. Y aquí es donde debes observar, no reaccionar. Porque el error más grande es responder desde la emoción, cuando ella puede estar actuando desde el ego. Si respondes desde la necesidad, pierdes. Si respondes desde la calma, ganas claridad. Y la claridad es lo único que te permite no repetir patrones. Ahora bien, hay algo aún más sutil que ocurre durante el no contacto. Algo que no se ve, pero que lo cambia todo, la reconfiguración del deseo. El deseo no se mantiene constante. Necesita distancia,
incertidumbre y tiempo para regenerarse. Cuando hay exceso de presencia, el deseo se desgasta. Pero cuando hay ausencia, el deseo tiene espacio para crecer otra vez. Es como el hambre. No se activa cuando estás lleno, se activa cuando hay falta. Por eso el silencio, bien aplicado, no enfría, reenciende. Pero solo si se hace desde la seguridad, no desde la manipulación. Porque si desapareces esperando un resultado, transmites necesidad. Pero si desapareces porque estás enfocado en tu vida, transmites valor. Y las mujeres perciben eso. Perciben cuando alguien se aleja por estrategia, y cuando alguien se aleja porque ya no necesita lo mismo. Esa diferencia es invisible, pero poderosa. Porque cambia completamente la energía que proyectas. Y la energía es lo que realmente se recuerda. Ahora piensa esto, ¿qué es más impactante? ¿Alguien que siempre está disponible, o alguien que eligió irse sin hacer ruido? La respuesta es obvia. Lo que no se explica, pesa más. Lo que no se persigue, intriga más. Lo que no se suplica, se respeta más. Y aquí entramos en otro punto clave, el respeto silencioso. Cuando tú te retiras sin drama, sin reclamos, sin persecución, estás enviando un mensaje muy fuerte. Estás diciendo, sé lo que valgo, y no necesito convencerte. Y ese tipo de energía no se olvida fácilmente. Porque rompe con lo común. La mayoría insiste. La mayoría ruega. La mayoría se queda. Pero el que se va con dignidad, se queda en la mente. Por eso muchas mujeres vuelven, porque no entienden cómo pudiste irte sin luchar más. Y eso las obliga a replantearse tu valor. Pero aquí viene lo más importante de todo esto, lo que define si el regreso tendrá sentido, o será solo una repetición. Y es esto, ¿quién eres cuando ella vuelve? Porque no importa cuánto tiempo haya pasado, si tú sigues siendo la misma versión, todo se va a derrumbar otra vez. El crecimiento no es opcional. Es obligatorio. Si no cambiaste tu mentalidad, tu comportamiento, tu enfoque, entonces tu ausencia no sirvió de nada. El no contacto no es una técnica para recuperar a alguien, es un proceso para recuperarte a ti. Y cuando te recuperas a ti, dejas de necesitar que alguien vuelva. Y paradójicamente, es ahí cuando más probabilidades hay de que lo haga. Porque ya no proyectas carencia. Proyectas estabilidad. Proyectas control emocional. Y eso es altamente atractivo. Las mujeres no se sienten atraídas por la necesidad, se sienten atraídas por la seguridad. Por la calma. Por la sensación de que no dependes de ellas. Y cuando perciben eso, algo cambia. Porque ya no te ven como una opción segura, te ven como alguien que pueden perder. Y el miedo a perder algo valioso, activa más emociones que la certeza de tenerlo. Por eso el juego cambia completamente cuando tú cambias. Ya no eres el que espera, eres el que decide. Y cuando llegas a ese punto, incluso si ella vuelve, ya no es desde el mismo lugar. Ahora eres tú quien observa, quien evalúa, quien elige. Y eso, es poder real. Ahora vamos a entrar en algo que puede marcar la diferencia entre repetir el mismo error, o cambiar completamente tu resultado. Y es entender los tipos de regreso. No todas las mujeres vuelven por lo mismo. Y si no sabes identificar la razón detrás de su regreso, puedes confundir interés con costumbre, o emoción con simple validación. El primer tipo de regreso es el más peligroso, el regreso por validación. Aquí no hay intención real de reconstruir nada, solo hay curiosidad y necesidad de confirmar algo. Quiere saber si aún puede entrar en tu vida. Quiere medir si todavía tiene impacto. No busca quedarse, busca comprobar que no te ha perdido del todo. Este tipo de regreso suele ser frío, intermitente y confuso. Aparece, desaparece, responde lento, no propone nada concreto. Solo mantiene el contacto superficial. Si no sabes verlo, puedes engancharte fácilmente. Porque te da pequeñas dosis de atención, lo suficiente para reactivar tu emoción, pero no para construir algo real. Y aquí es donde muchos caen. Confunden contacto con interés. Pero no es lo mismo. Alguien puede hablarte, sin querer realmente volver a tu vida. El segundo tipo de regreso es el regreso emocional. Este es diferente.
Aquí sí hay una carga emocional clara. Hay interés, hay intención, hay consistencia. Cuando una mujer vuelve desde la emoción, no se esconde. Se muestra más abierta, más presente, más directa. Quiere saber de ti, y quiere que tú lo notes. No juega tanto con la ambigüedad. No desaparece sin razón. Hay una intención de reconstruir la conexión, aunque no lo diga explícitamente. Pero incluso aquí, debes mantener la calma. Porque el error no está en que vuelva, está en cómo tú reaccionas cuando eso ocurre. Si te emocionas demasiado rápido, pierdes el equilibrio. Si vuelves a invertir sin observar, puedes caer en el mismo patrón que rompió todo antes. Por eso la clave no es que ella vuelva, la clave es que tú no vuelvas a ser el mismo. Ahora hablemos de señales. Porque antes de que una mujer vuelva, casi siempre deja pistas. Señales sutiles, que muchos ignoran por falta de atención. Empieza a ver tus historias. Reaparece en redes. Interactúa de forma indirecta. Pregunta por ti a través de terceros. Son movimientos pequeños, pero intencionales. No es casualidad. Es una forma de acercarse sin exponerse completamente. Está midiendo el terreno, viendo cómo reaccionas, evaluando si hay espacio para volver. Otra señal clara es el cambio en su energía. Puede pasar de la indiferencia total a pequeños gestos de interés. No es inmediato, es progresivo. Y eso es importante. Porque el interés real no aparece de golpe, se reconstruye. Se va despertando poco a poco, a medida que su mente se reengancha contigo. Pero aquí viene algo que debes entender profundamente, no todas las señales significan que debes actuar. A veces, lo más poderoso, es no hacer nada. Porque cuando tú no reaccionas de inmediato, aumentas el valor de tu atención. Y la atención, es una de las monedas más poderosas en cualquier relación. Si la das fácilmente, pierde valor. Si la administras bien, genera impacto. Y ese impacto es lo que mantiene el interés activo. Ahora, hablemos de los errores. Porque hay errores que destruyen completamente la posibilidad de que una mujer vuelva, incluso si estaba pensando en hacerlo. El primero es perseguir durante el silencio. Mandar mensajes, indirectas, intentar llamar su atención, todo eso elimina el efecto de tu ausencia. Porque le demuestras que sigues disponible, que no has cambiado, que sigues en el mismo lugar emocional. Y eso mata cualquier curiosidad. El segundo error es mostrar debilidad cuando vuelve. Responder demasiado rápido, sobreinvertir, perder tu centro. Eso destruye el valor que habías construido. El tercero es no haber cambiado nada. Si tu mentalidad, tu actitud y tu vida siguen igual, entonces tu ausencia no generó transformación. Y sin transformación, no hay nueva atracción. Solo hay repetición. Y la repetición aburre. La repetición cansa. La repetición rompe lo poco que quedaba. Por eso el enfoque correcto nunca fue hacer que vuelva. El enfoque correcto siempre fue convertirte en alguien al que valga la pena volver. Y eso no se logra con técnicas, se logra con crecimiento real. Con disciplina. Con enfoque. Con una vida que no gira alrededor de una sola persona. Cuando construyes eso, tu valor deja de depender de la validación externa. Y cuando eso pasa, todo cambia. Porque ya no reaccionas, eliges. Ya no persigues, atraes. Ya no necesitas, decides. Y ahí es donde ocurre algo interesante. Porque cuando tú ya no necesitas que vuelva, es cuando más probable se vuelve. No porque hayas hecho algo mágico, sino porque tu energía cambió. Y la energía siempre comunica más que las palabras. Las mujeres sienten cuando alguien está centrado. Cuando alguien está en control. Cuando alguien no está esperando nada, pero lo tiene todo. Y eso genera una atracción diferente. Más profunda. Más real. Menos dependiente de juegos, y más basada en respeto. Pero incluso así, debes mantener algo claro, no todo lo que regresa, merece quedarse. Y esa es la última lección de esta parte. No se trata de recuperar, se trata de filtrar. De elegir mejor. De no aceptar lo mismo que antes. Porque si aceptas lo mismo, obtendrás lo mismo.
Ahora llegamos al momento que define todo. No es cuando ella se va, es cuando vuelve. Porque ahí es donde se revela si realmente cambiaste, o si solo estabas esperando. Cuando una mujer regresa, no lo hace con las mismas condiciones de antes. Llega con dudas, con curiosidad, con expectativas, pero también con pruebas. Sí, pruebas. Porque necesita confirmar si sigues siendo el mismo, o si realmente hubo un cambio en ti. Y cada palabra tuya será analizada. Por eso lo primero que debes hacer es simple, pero difícil, mantener la calma. No reaccionar desde la emoción. No mostrar ansiedad. No actuar como si la estabas esperando. Tu energía debe decir algo muy claro: me alegra hablar contigo, pero mi vida no depende de esto. Esa es la base de todo. Porque si muestras que estabas esperando este momento, pierdes. Pero si muestras que estás bien sin ella, entonces generas respeto. El respeto es más poderoso que la emoción. La emoción sube y baja. El respeto permanece. Y sin respeto, ninguna conexión dura. Ahora, hablemos de cómo responder. Porque aquí es donde se pierde o se gana el juego psicológico. Cuando ella te escriba, evita respuestas largas, intensas o demasiado emocionales. Mantén un tono tranquilo, ligero, seguro. Sin frialdad, pero sin necesidad. No interrogues. No intentes recuperar todo de inmediato. No hables del pasado en los primeros contactos. Eso solo reactiva lo que la hizo irse. En lugar de eso, crea una nueva dinámica. Una conversación diferente. Más madura. Más relajada. Más enfocada en el presente. Porque si repites la misma dinámica, reactivas el mismo resultado. Ahora bien, hay algo clave que debes aplicar: el ritmo. No respondas siempre al instante. No estés disponible todo el tiempo. Pero tampoco desaparezcas sin sentido. Encuentra un equilibrio. Responde con intención, no por impulso. Haz que tu atención sea selectiva. Eso aumenta tu valor percibido. Recuerda esto: no es cuánto hablas, es cómo haces sentir en lo poco que dices. Cada mensaje tuyo debe transmitir estabilidad, seguridad, control emocional. Sin necesidad de demostrar nada. Sin intentar impresionar. Porque cuando alguien intenta impresionar, pierde poder. El poder está en quien no necesita validación. Ahora, si ella empieza a mostrar más interés, no te apresures. Deja que invierta. Deja que también dé pasos. No cargues tú con toda la interacción. La atracción crece cuando hay reciprocidad. Cuando ambos invierten. Cuando no todo está asegurado. Si tú haces todo, eliminas el desafío. Y sin desafío, la atracción se debilita. Otro punto importante: observa más de lo que hablas. Mira sus acciones. Su consistencia. Su energía. No te quedes solo con lo que dice. Porque las palabras pueden confundir, pero el comportamiento revela la verdad. Si hay interés real, lo vas a notar. Si solo hay validación, también. Y tu trabajo no es convencer, es identificar. Ahora, hablemos de algo que pocos entienden: el marco. El marco es la realidad emocional que tú sostienes. Es tu estándar. Tu forma de ver las cosas. Tu posición interna. Si cuando ella vuelve, tú adoptas su marco, pierdes. Pero si mantienes el tuyo, lideras la interacción. Tu marco debe ser claro: estoy abierto a conectar, pero no a repetir lo mismo. Eso no se dice, se transmite. En tu actitud. En tus tiempos. En lo que aceptas, y en lo que no. Porque lo que toleras, enseña cómo deben tratarte. Ahora, si las cosas avanzan, y hay intención de verse, no conviertas eso en un evento emocional. Manténlo ligero. Natural. Sin expectativas exageradas. No intentes recuperar el pasado en una sola conversación. Eso genera presión. Y la presión rompe la conexión. En lugar de eso, crea una nueva experiencia. Diferente. Más sólida. Más consciente. Más alineada con tu nueva versión.
Porque no se trata de retomar, se trata de reconstruir. Y reconstruir implica hacer las cosas distinto. Pensar distinto. Actuar distinto. Ahora viene la parte más importante de todo este proceso. Debes estar dispuesto a perderla, otra vez. Sí. Porque si no estás dispuesto a eso, vas a actuar desde el miedo. Y el miedo siempre destruye el valor. Pero cuando estás en paz con cualquier resultado, tu comportamiento cambia. Tu energía cambia. Tu presencia cambia. Ya no negocias tu valor. Ya no te adaptas para gustar. Ya no te traicionas por mantener a alguien. Y eso es lo que realmente transforma la dinámica. Porque cuando alguien siente que no puede controlarte emocionalmente, empieza a respetarte de verdad. Y el respeto es la base de toda atracción duradera. Ahora entiende esto, y grábalo bien. No se trata de que vuelva. Se trata de quién eres cuando vuelve. Porque ahí es donde se decide todo. Hay algo que debes entender, y probablemente nadie te lo dijo así. Las mujeres no vuelven por casualidad. Vuelven porque algo en ti dejó una marca, o porque tu ausencia creó una nueva. Pero no todas las marcas son suficientes para construir algo real. Algunas solo sirven para despertar curiosidad, y luego desaparecer otra vez. Por eso, el verdadero error no es que ella se haya ido, es que tú sigas siendo el mismo cuando decide volver. Porque si no hubo cambio, no hay evolución. Y sin evolución, no hay nueva historia. Solo hay un ciclo repitiéndose con otro final. Muchos hombres creen que ganar es recuperarla. Pero eso no es ganar. Ganar es no necesitar que vuelva, para sentirte completo. Ganar es tener una vida tan enfocada, tan clara, que alguien que regresa ya no ocupa el centro, solo tiene la oportunidad de ganarse un espacio. Porque cuando alguien se convierte en tu prioridad sin habérselo ganado, pierdes el control. Pierdes tu marco. Pierdes tu valor. Y el valor no se negocia. Se construye, y se protege. Ahora míralo desde otro ángulo. ¿Y si ella no vuelve? ¿Y si el silencio se convierte en final, y no en pausa? Entonces habrás ganado algo más importante, habrás aprendido a soltar sin romperte. A reconstruirte sin depender. A avanzar sin mirar atrás. Y eso, vale más que cualquier regreso. Porque la verdadera transformación no ocurre cuando alguien vuelve, ocurre cuando tú dejas de esperar. Cuando ya no revisas el teléfono. Cuando ya no interpretas señales. Cuando ya no necesitas respuestas externas. Ahí es cuando recuperas tu poder. Y es curioso, porque justo en ese punto, cuando ya no te importa si vuelve, es cuando muchas veces aparece otra vez. Pero ya no es lo mismo. Porque ahora no la ves como antes. Ya no es una necesidad, es una opción. Y las opciones, se evalúan. Ya no te dejas llevar por la emoción del momento. Observas. Analizas. Decides. Porque ahora sabes algo que antes no sabías. Que no todo lo que regresa, merece quedarse. Y esa es la diferencia entre alguien que repite patrones, y alguien que evoluciona. La mayoría quiere respuestas rápidas. Técnicas. Fórmulas. Pero esto no se trata de trucos. Se trata de mentalidad. De identidad. De quién eres cuando nadie te está viendo, y cuando alguien decide volver. Porque al final, todo esto no va de ella. Va de ti. De tu control emocional. De tu disciplina. De tu capacidad de soltar sin perderte. Y cuando desarrollas eso, ya no necesitas entender por qué vuelven. Porque sabes que si alguien regresa a tu vida, no es por suerte, es porque tu presencia dejó huella. Pero también sabes, que quedarte o no, ya es tu decisión. Y eso, cambia todo.